¿Qué traíste, Iván? Bueno, ¿viste? Pero ven acá, ¿dónde tú? La popular brega. ¿Viste, Iván? La popular brega, ¿viste eso? Mira. Ya, ok, voy a empezar contigo, Ángel. No, es sencillo, no es nada complicado. Que vamos a estar trabajando una serie que tiene que ver con los próceres de Puerto Rico. Y te quiero preguntar, Victoria. ¿tú conoces la historia de Ramón Emeterio Betances? No la conozco. ¿Quién fue él? ¿Sabes quién fue? Yo sé que un prócer yo creo de Mayagüez, ¿verdad? De la de Mayagüez. Ajá, el área Porque oeste. yo me recuerdo que ayer en el colegio celebraban algo de Betance. Él es de Cabo Rojo. Cabo Rojo, ¿verdad? ¿Qué más conoces de él? ¿Tendrá que ver con la abolición de la esclavitud? Sí, tiene que ver. Pues mira, Tiene que ver con ¿sabes la... algo que más? ¿Qué Puede más? ser, en Cabo Rojo hay una estatua Ah, sí. de Betance. Y hay un sector que se llama Betance. En Cabo Rojo Eso también. es así. ¿Qué más conoces de él? Era amigo de Ruiz Belvigel. Para esa época de Oiga. Rubén. Pues Yo Ángel, pues, estoy está como que... yendo como 25 años atrás, como 26. Ajá. ¿Dónde te enseñaron eso? ¿Las hay? En las hay, pero eso En las es más viejo que... Ok. Porque en Mayagüez no enseñan eso. No, a menos que te vayas a estudiar historia. Exacto. Eso era en los grados pequeños, que te lo dan a ti. Ujú. ¿Qué más te acuerdas de él? Así de Betance. Eso Lo que es- me has dicho lo has pegado, lo has pegado. ¿Qué más? No me acuerdo un carro. ¿Y tú, Iván? No me acuerdo un carro. tiene que haber estudiado. Él no era doctor. Era médico. Era cirujano, eso es correcto. Ah, pues mira, él está al día, Iván. Es un escoge por lo menos, ¿viste? Fede, Hubiera salido bien el escoge, y pero... no te di nada, no te di nada. Eso lo es que va sacaste. bajando, ¿viste? Va bajando la información. No. Eso lo sacaste, sí, pero Solo. que tú sepas eso, Ángel, es un montón, sinceramente. Sí, porque nadie sabe nada. Es lamentable decirlo. En Puerto Rico no conocemos la historia, no conocemos nuestra historia. Es increíble. ¿Tú sabes lo que pasó? Yo no he visto el documental El Antillano. Ese documental es la historia de él, Ajá. de Emeterio Betances. Y cuando una de las partes de ese documental es que los productores preguntan a las personas en Puerto Rico y en Cuba y en Santo Domingo si conocen a Ramón Emeterio Betances. En Cuba, la gente lo conoce, Sí, así es. en Santo Domingo la gente lo conoce y aquí la gente no sabe quién Cabo era. Rojo lo conoce, sí. Increíble. Y así empieza el documental. Bueno, Vanessa, vamos a ver cómo nos va con este efeméride que estamos grabando la noche de hoy. Así que hoy queremos conversar con ustedes de Ramón Emeterio Betances. Ramón Emeterio Betances, que es un gran héroe puertorriqueño, un prócer, una de las figuras más importantes en la historia de Puerto Rico, y que, pues, desgraciadamente muchos en Puerto Rico no conocen o conocen poco o simplemente lo han escuchado mencionar, pero no saben mucho de su vida. Y entonces lo que queríamos lograr con este episodio básicamente es darle un pequeño sabor de quién era Ramón Emeterio Betances y picarle la curiosidad, porque recursos para aprender de este prócer hay muchos, ¿verdad? Y en nuestro post que acompaña este episodio, pues también tenemos información, varios videos y varios enlaces, ¿verdad? Donde pueden conseguir más información de Ramón Emeterio Betances. Y la razón que estamos hablando de Ramón Emeterio Betances en este momento es que su natalicio es el próximo domingo, que es 8 de abril. Ramón Emeterio Betances nació el 8 de abril en Cabo Rojo, Puerto Rico. Y pues tuvo una vida próspera y muy activa. Él vivió 71 años y murió en Francia el 16 de septiembre de 1898. Y básicamente el padre de Ramón Emeterio Betances fue don Felipe Betances Ponce, que nació en Santo Domingo
Y aunque no se sabe exactamente cuándo fue que llegó a Puerto Rico, sí se sabe que fue antes de 1812, porque esa es la fecha en que se casó con una puertorriqueña que se llama María del Carmen Alacán. Y bien curioso porque en la época que Betance, el padre, emigra a Puerto Rico, es una época que en la República Dominicana le llaman la era francesa. Y es un periodo donde tanto Haití como Santo Domingo, ¿verdad? Se llamaba Santo Domingo en esa época. Toda la isla le pertenecía en ese momento a Francia. Había habido una guerra entre España y Francia y hubo un tratado en que España le cedió a Francia la isla completa, bueno, el lado de Santo Domingo, ¿no? Y eso fue en 1795. Así que para esa época que duró hasta 1809, la era francesa, pues posiblemente en algún momento durante este periodo fue la emigración del Felipe Betance Ponce a Puerto Rico. Y bueno, ellos se casaron en 1812 y pues Ramón Emeterio Betance nació en Cabo Rojo el 8 de abril 1827. Básicamente su niñez la pasó allá en Cabo Rojo y 10 años más tarde, ¿no? En 1837, pues su madre muere y el papá de Betance, ¿verdad? Pues decide que iba a enviar a Betance a Francia. Así que desde 1837 hasta 1858 más o menos, Betance estuvo en Francia. Y bueno, eso fue un periodo de formación, ¿no? Y de educación de Betance, por lo cual mucho después se le conoce por muchas otras cosas, pero él durante ese periodo, ¿verdad? Se hizo doctor en cirugía y medicina, ¿no? Y entonces él obtuvo se convirtió en doctor, ¿verdad? En 1855. Pero también durante ese periodo en que él estuvo allá en Francia, él también pudo ver o ser parte de la Revolución Francesa, ¿verdad? En ese momento Francia, pues, había un rey, ¿verdad? Después de la época de Napoleón, que era el emperador de Francia, después hubo un rey y entonces, pues, una revuelta, una revolución en Francia en 1848. Y ahí es que se forma lo que es la Segunda República de Francia. Porque la primera fue en el periodo que hablamos al principio, ¿no? Cuando hubo la guerra entre España y Francia. Ahí fue la primera. Y poco después de eso, en esa época en que los padres de Betance se casaron y poco antes de él nacer, esa fue la época en que Napoleón estaba dando vueltas por allá, por toda Europa y haciéndose emperador en medio lado, en Italia y por todos lados allí en Europa. Así que, bueno, brincando de nuevo para adelante, cuando estaba en Francia, pues, ya había un rey en ese momento y entonces hubo una revolución, ¿verdad? Y él vivió eso ya. Así que fue una de las experiencias de vivencias que él tuvo por allá en Francia, además de convertirse en médico, ¿verdad? Y cirujano. Y cuando él se gradúa, en 1855, él regresa a Puerto Rico y se establece en Mayagüez. Y para esa época en Mayagüez y en todo Puerto Rico realmente hubo una epidemia de cólera. Cólera es una enfermedad, ¿verdad? Que las personas pues le da unos dolores bien intensos del estómago y hubo muchas muertes en esa época. Hubo sobre 25,000 muertos en Puerto Rico,
¿verdad? En una población que era de 500,000. Así que se puede imaginar que el 5% de la población de Puerto Rico muera ahora mismo. Esto es algo bien, bien fuerte. Y no tan solo se murió el 5% de la población en general, sino que de la población de esclavos fue más intenso la cosa con los pobres y los esclavos, y murió cerca del 10%. Y entonces en esta época es que él se le empieza a conocer como el doctor de los pobres, porque allá en Mayagüez, donde él estuvo atendiendo, habían 4 doctores en todo Mayagüez para atender la población de Mayagüez, que eran 25,000 personas. Así que te imaginas cómo estaban esos doctores, esos 4 doctores, pero él nunca le dio la espalda a los pacientes que eran pobres, a los esclavos, y siempre los atendió, y los atendía a cualquier hora, ¿verdad? Que tuviera que atenderlos, y no le cobraba, lo hacía de gratis. Así que, ¿verdad? Si era alguien pudiente, pues le cobraba por los servicios, pero si era alguien pobre o era esclavo, pues le ofrecía esos servicios de medicina, ¿no? Y de atención de esa epidemia de gratis. Y eso es lo que le ganó ¿verdad? Ese reconocimiento como el doctor de los pobres. Pero en esa misma época, pues, y esa vivencia de esa enfermedad, él vio la condición en que vivían los esclavos, ¿verdad? Y el maltrato que se le tenía a los esclavos en esa época. Y un poco, ¿verdad? Esto es una de las cosas que impulsa que él fuera abolicionista. Y, y bueno, él no tan solo se quedó en deplorar esto que estaba pasando, sino que él tomó acción, ¿verdad? Y para cuando ya se acabó lo que era la epidemia de la cólera, fue entre 1855 a 1856, duró como un año y un mes completo la epidemia. Poco después de eso, él pues formó una sociedad secreta abolicionista, ¿verdad? Porque la abolición, la esclavitud era legal en ese momento, ¿verdad? Y trabajar por los esclavos, o para que los esclavos pudieran salir de Puerto Rico a algún país que ya hubiera abolido la esclavitud, o simplemente la compra de la libertad de los esclavos, pues eran actividades pues que en ese momento la forma de hacerlo eran en sociedades secretas. Y él participó, ¿verdad? Y formó una de estas sociedades. Y entonces hay unos relatos bien, bien interesantes de cómo él trabajaba para la libertad de niños, de bebés que iban a ser esclavos, que eran esclavos. Porque en esa época, si la ley permitía que si tú le pagabas al dueño de un niño, de un bebé esclavo, 50 pesos, si estaba bautizado, pues entonces tú podías comprar la libertad de ese niño, de ese bebé. Y en esta época había salido también una ley en que permitía que si el bebé esclavo no estaba bautizado, se le podía comprar la libertad pagando 25 pesos. Y entonces ahí es que dice que él, ¿verdad? Todos los domingos en la iglesia, él y varias personas que estaban en esta sociedad se paraban al lado de la pila de bautismo y esperaban que vinieran los dueños de esclavos. Y cuando llegaban los dueños de esclavos, antes de que el dueño de esclavos pudiera, ¿verdad?, ir a bautizar a esos bebés esclavos, pues ellos le compraban, ¿verdad?, la libertad de ese bebé esclavo. Y entonces lo hacían, ¿verdad? Les salía 25 pesos, así que podían comprar esa libertad de dos, ¿verdad? Por lo que sería versus la compra de la libertad
de un esclavo bautizado. Y nada, una vez se lo compraban allí, minutos después venían y sí, lo bautizaban, pero ya como persona libre. Así que ellos hacían esto mucho tiempo. Y estas actividades fue que le logró el primer exilio o destierro de Puerto Rico, porque ese mismo año de 1858 pues el gobernador lo amenazó con el exilio. Y en este momento, pues en esa primera vez, él se fue a Francia nuevamente. Él estuvo un año por allá por Francia y esta era la época en que él también se iba a casar y demás. Eh, pero pues su prometida pues se murió allá en Francia antes de que se pudieran casar. Y entonces, pues él regresó a Puerto Rico, a Mayagüez, en el 59 para enterrarla allá en Mayagüez. Si lo quieren poner en referencia, ¿cuándo es esto, verdad? 1859. Pues piensen que que la guerra civil de los Estados Unidos, ¿verdad? El norte contra el sur, esa que escuchamos tanto y hasta nos las enseñan en la escuela, pues bueno, eso ocurrió en 1861 a 1865, así que fue bien cerca de esa época, un poco antes, ¿no? Y ahí es que, ¿verdad? Durante esta gesta de abolicionistas que conoce a Segundo Ruiz Belvis y otras personas. Y cuando regresa a Puerto Rico, ¿verdad? También en Puerto Rico eh, habían mucha injusticia, ¿verdad? Estaba no tan solo la esclavitud, sino era la época de los jornaleros, ¿verdad? Que toda persona que no tuviera propiedad, pues tenía que tener un jornal, ¿verdad? Y era una forma, casi de trabajo forzado para que la gente de Puerto Rico, ¿verdad? Estaba bien oprimida en ese momento, así que un poco todas estas situaciones lo llevan a lo otro que se conoce mucho a Betance, que es el padre de la patria. Pero él le llaman el padre de la patria, ¿no? Y eso yo creo que hay que explicarlo un poco, porque cuando, cuando los españoles vinieron al Nuevo Mundo, ¿verdad? La gente que llegaba eran españoles y cuando los esclavos fueron traídos, ¿verdad? De África, pues ellos eran africanos. Los únicos que eran aquí nativos eran los taínos, que de hecho hay muchos recuentos de los taínos, sí, sobrevivieron algunos y hasta que se llevó el récord de los indios en Puerto Rico. Siempre hubo. Hubo un momento que ya de ese momento en adelante no se llevó récord y pues ahí que se pierde. Pero sí, fueron mayormente exterminados. Quedaron algunos. Pero estas razas, ¿verdad? Se empiezan a mezclar en Puerto Rico y empiezan a nacer generaciones en Puerto Rico. Y llega un momento en que bueno, se sienten diferentes al español que viene, ¿verdad? De España a gobernar, que está aquí un tiempo y se va. Y y, y todas estas personas que tienen ese enlace fuerte con España, pero estas personas que empiezan a nacer en Puerto Rico, pues empiezan a tener sus propias costumbres y su propia forma de hacer las cosas y su propio sentimiento de lo que son, ¿verdad? Y Betance es una de estas personas, ¿verdad? Que tenía un amor inmenso por Puerto Rico, por su Cabo Rojo. Y él afirmaba mucho ¿verdad? Lo que era la puertorriqueñidad y tenía un compromiso muy grande con la libertad, no tan solo de los esclavos, sino con la libertad eh, de Puerto Rico, de las manos de España. Y hay que pensar, ¿verdad? En el contexto que toda esta época, todo este siglo XIX, que son los 1800, pues es una época en que se están dando muchas guerras en Latinoamérica
y hay muchos países que están obteniendo su independencia, ¿verdad? Empezando por Haití, ¿no? Que es parte de Latinoamérica. Eh, y Haití obtuvo su independencia en 1804, pero por ahí, ¿verdad? Ecuador en 1811, Venezuela en 1811, Argentina en 1816, Colombia 1819, México 1810, Chile el 18, Uruguay fue para allá para el 11, Paraguay también, Perú fue en los 1820, ¿verdad? Y ya son épocas un poco antes de que él nació, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba pasando en Latinoamérica, ¿no? Estaba la República Federal de Centroamérica, ¿verdad? Que es lo que ahora es Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras. Pues ellos tuvieron su independencia en el 1821. Panamá también, 1821. Bolivia, 1825. La República Dominicana obtuvo su independencia, curiosamente, de Haití, porque Haití había invadido Santo Domingo, ¿verdad? República Dominicana. Eso fue en 1844. Y bueno, así por el estilo. Así que esto era, ¿verdad? Ese pensamiento revolucionario no tan solo salía de las Américas, sino también lo que él vivió en sus años que estuvo estudiando en Francia y la Revolución Francesa. Y él, pues sí, él es una persona que con su compromiso por la libertad, pues, confrontó esta opresión y el abuso que había en Puerto Rico. Y tenía una preocupación inmensa por el puertorriqueño. Y él fue parte del organizador del Comité Revolucionario de Puerto Rico, en el que veía a Puerto Rico como un país independiente y bueno, con la abolición de la esclavitud y todo, ¿verdad? Era parte del plan. Puerto Rico va a ser independiente y sin esclavitud. Y él es uno de los grandes organizadores de lo que es el Grito de Lares, ¿no? Porque aunque en cierto periodo antes del Grito de Lares él estuvo exiliado y estuvo entre Santo Domingo, San Tomás, Nueva York, él sí pudo organizar cédulas a través de todo Puerto Rico, ¿verdad? Que todo esto pues cayó en lo que era el Grito de Lares, y el que no sepa, ¿verdad? Un grito, ¿verdad? No es que nadie fue allí en la plaza a gritar, sino eso así se le llamaba en Latinoamérica, ¿verdad? Cuando había estas revoluciones y se declaraba la independencia del país. El Grito de Lares fue un sitio donde literalmente se declaró la independencia de Puerto Rico. Obviamente no tuvo éxito en el sentido que los españoles pudieron pues derrotarlos, pero sí hubo la declaración, así que por eso fue un grito, y se llama el Grito de Lares. Y pues hay teorías que dicen que luego de este Grito de Lares pues, hubo grandes cambios en Puerto Rico, ¿verdad? Que España se vio obligada a cambiar su forma de opresión y quitarlo de los jornaleros y bueno, la abolición de la esclavitud, que fue el 22 de marzo de 1873. Así que sí tuvo sus efectos. Sí tuvo sus efectos. Luego del Grito de Lares, pues sí, Betance estuvo exiliado de Puerto Rico. Y estuvo mucho tiempo también en Francia y en Nueva York. Y a él también se le conoce como el antillano. Y se le conoce el antillano por muchas razones, ¿verdad? Pero el antillano es un seudónimo que Betance utilizaba para escribir en un periódico cuando estaba en Nueva York. El periódico se llama La Revolución. Y él siempre creía y escribía mucho sobre la Confederación Antillana, que tenía el propósito de preservar la soberanía de Cuba, República Dominicana y Puerto Rico. Así que él creía en esta unión de todos estos países antillanos en una confederación que llamaban la Confederación Antillana. Y bueno, él creía también en la intervención directa de los puertorriqueños
en las luchas independentistas de Cuba. Así que, ¿verdad? No tan solo era una idea, sino que él creía en la acción también. Y durante este periodo él también llegó a ser diplomático de la República Dominicana en Francia, ¿verdad? Desde 1873. Y para que vean, en esta época que fue un poquito después ¿verdad? De Grito de Lares y este periodo que él estuvo por allá exiliado en Francia, concuerda históricamente con todas esas historias de vaqueros que usted ve en la televisión, ¿verdad? La conquista del lejano oeste, ¿verdad? Porque esas fueron unas guerras que fueron entre los 1870 y 1890 en Estados Unidos. Así que más o menos fue en esa época. También curiosamente, más o menos en esta época es cuando empieza, no el Major Leagues de béisbol, ¿verdad? Pero sí empezó el National League, que fue en Estados Unidos en 1876. Eso, ¿verdad? Lo que queremos es que tengan una referencia con cosas que posiblemente ustedes conocen. Y bueno, Betance sí estaba vivo cuando los Estados Unidos invadió, ¿verdad?, a Puerto Rico en la guerra hispanoamericana. Y esta fue la guerra que ocurrió entre abril y agosto de 1898. Y bueno, sí, él tenía mucho respeto por los ideales en Estados Unidos, pero le preocupaba de gran forma, tú sabes, las doctrinas que tenía Estados Unidos, ¿no? La doctrina Monroe, que de hecho esa doctrina data de antes de que él naciera. Eso fue algo que pasó en 1823, la doctrina Monroe de que América para los americanos. Y tenía otra doctrina, ¿verdad?, que decía que Estados Unidos iba a conquistar desde el Atlántico hasta el Pacífico, ¿verdad? Y él pues trabajó mucho y opinó mucho en contra de la anexión de Puerto Rico. Así que, como le había dicho antes, su muerte fue el 16 de septiembre de 1898, ¿verdad? Vivió 71 años. Fue allá en Francia que murió y fue cremado. Y esas cenizas fueron traídas a Puerto Rico. Ahora mismo están allá en Cabo Rojo, en la plaza de Cabo Rojo, que hay una estatua de él y están las cenizas, la tumba de él, las cenizas de Ramón Emeterio Betance. Así que siempre los domingos, los 8 de abril hacen actividades en Cabo Rojo. Así que si usted tiene la oportunidad, es un buen momento para ir para allá y conocer un poquito más de nuestra historia y conocer un poquito más de los héroes y los próceres de Puerto Rico y definitivamente Ramón Emeterio Betance es uno de los grandes, uno de los bien grandes. Así que espero haberle picado la curiosidad. Hay varios videos, hay uno, ¿verdad?, que son de YouTube, hay otro que es un documental de Ramón Emeterio Betance, ¿verdad? Se llama El Antillano, muy bueno. Tito Román y ese, aunque tiene que pagar allí, pero se lo recomiendo porque es excelente. Y también tenemos uno que otro enlace, ¿verdad?, para que busquen más información sobre Ramón Emeterio Betance y se interesen este domingo por visitar Cabo Rojo. Así que eso es lo que tengo para ustedes. Los espero que nos escuchen en nuestro próximo episodio ya la semana que viene.